Bueno, si os parece, podemos dar comienzo, ¿vale? Vale. Lo primero, antes que nada, os comento un poco, como bien sabéis, en otras ocasiones, cuando celebramos una comisión informativa y luego una comisión de Hacienda, pues lo habitual y normal es que lo hagamos en 2 sesiones, en donde se graban, como bien sabéis, en el ejercicio de la transparencia, pues en este ayuntamiento grabamos también, además de los plenos, las comisiones informativas y las comisiones de Hacienda, y habitualmente primero se hace una, solemos descansar 5 o 10 minutos para cada, bueno, cada cual se toma un café o se fuma un cigarro, y luego posteriormente volvemos a la comisión de Hacienda y se vuelve a grabar. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, si os parece, es prácticamente todo de seguido, ¿vale? Y luego van a ser los informáticos los que procederán posteriormente bueno, pues a cortar una sesión de otra y ya está, ¿vale? O sea que no vamos a seguir todo de continuo, ya más o menos os voy a ir contando y en consecuencia para que sepáis que no va a haber ningún problema, ¿vale? En primer lugar, le doy la palabra a Dani. Dani. Bueno, Egunon, justifican su ausencia Alberto García Baz y Joana, ¿vale? Muy bien, gracias. El primero de los puntos del orden del día es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera asistir con cualquiera de los puntos del orden del día de la sesión. ¿Hay alguna cuestión? Si hubiera cualquier tipo de cuestión, me levantáis el brazo, más o menos os veo a todos. Si me pasa, os pido disculpas por anticipado, pero me levantáis el brazo y ya está, ¿vale? El segundo de los puntos del orden del día es aprobación del acta de fecha 7 de abril del 2020. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar. Bueno, vamos a votar. Si alguno va a votar en contra, que nos lo diga. O si alguno se va a abstener. ¿Votos en contra alguno? ¿Abstenciones alguno? Bueno, pues damos aprobada por unanimidad. ¿Te parece, Dani? Perfecto, unanimidad. El tercero de los puntos del orden del día es información sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo. Lo primero, contaros, en la comisión informativa no hay ningún punto, salvando los de las subvenciones que luego trataremos, no hay ningún punto excepcionalmente urgente, con lo cual pues vamos a tener tiempo para estudiarlos y en consecuencia no os preocupéis, ¿vale? Y queríamos traeros varios de ellos para que lo vayáis analizando. En lo referente al tema de la relación de puestos de trabajo, yo creo que el informe es bastante explicativo. Luego le voy a dar la palabra a Dani para que puntualice lo que él considere oportuno y si quiere añadir algún elemento de los que yo vaya a contar. Creo que viene bastante bien explicado. Por una parte, es la creación de un puesto de técnico superior. Ya como os comenté en su día en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes y como conté a cada uno de los portavoces de los partidos, os conté que íbamos a proceder y de hecho llevamos a cabo lo que es el cese de las funciones del director del Instituto Municipal de Deportes, si bien ya menos os conté que estamos hablando de una persona que accedió al ayuntamiento hace más de 30 años y que en consecuencia pues, tiene una serie de derechos y por tanto debe seguir permaneciendo en el ayuntamiento y por tanto hay que crearle ese puesto de técnico superior. A todos los efectos, porque desde el punto de vista jurídico, si alguien tiene, en cualquiera de los casos, alguna aportación al respecto, se lo agradecería y que nos aporte el informe jurídico que considere y estime por conveniente, pero nosotros hemos estudiado que jurídicamente corresponde que la persona siga estando en el Ayuntamiento de Roma. Y además, esa es la cuestión que hay que abordar y además tengo que decir que para ser coherente también con lo que solemos predicar y que lo más importante en la estrategia son las personas, nosotros tenemos todavía la confianza y creemos que realmente es importante que esta persona siga aportando en el ayuntamiento, por lo menos esa es nuestra intención y en consecuencia pues lo que procedemos en este caso es a la creación de ese puesto de técnico superior, ¿vale? La otra hace referencia a la creación de un puesto de arquitecto, también viene bien explicitado y bien explicado cómo en su día accedió que en cualquiera de los casos y por medio de sentencia judicial este puesto, esta plaza, pasa a ser estructural, pero lo que hay que hacer es cumplir, crear esa plaza y en cualquiera de los casos atender a los principios de igualdad, de mérito, de capacidad y publicidad y, por tanto, hacer un concurso público donde cualquier persona del municipio o que no sea del municipio va a tener el derecho a poder acceder a esta plaza de arquitecto municipal. Le doy la palabra a Dani. Dani, no sé si quieres introducir algún elemento, puntualizar. Bueno, no, en principio yo creo que el informe es bastante clarificador de la situación de las dos personas y la justificación de por qué se crean las plazas. Hay un error en el informe, el perfil lingüístico es el 4 a expensas de lo que nos diga política lingüística, que le hemos solicitado, le vamos a solicitar que emita el informe correspondiente
que se posiciona al respecto, si tiene que ser un 3 o un 4. En mi informe pone un 3, pero se va a corregir y se va a poner 4. En principio es lo que se va a solicitar a la política lingüística, ya que en ambos casos son técnicos superiores. Vale. Ok, bueno, lo que corresponde a lo que le diga la legalidad. Como os he dicho, no corre prisa, es decir, hoy lo traemos a información y en cualquiera de los casos, pues cualquier duda que tengáis al respecto, pues no dudéis en preguntarnos. ¿Alguna cuestión al respecto? Julen, a ver dónde te... Julen, no te veía. Julen, nada. Por mi parte, Javi. nada. Vale, gracias, Julen. Bueno, a Javi le tiene que haber dado la palabra primero. Bueno, Javi, ¿alguna cuestión? No, nada, bien. Gracias. Paul. Sí, Chicho, tengo una pregunta sencilla, ¿eh? Ahí en el informe justificativo, en el tercer párrafo, dice, ahora bien, siendo consciente de que se trata de un instrumento que debe responder a las necesidades reales de la administración. Eso igual es un poco muy ambiguo. No sé si Dani puede explicar un poco. Bueno, yo te cuento ahora y Dani te explica. Nosotros hay cosas que podemos opinar o no opinar y yo podría dar mi opinión. Yo, como bien sabéis, llevo 20 años en la organización, pero hay cosas que no son opinables y ahora Dani cogerá la palabra, que desde luego es mucho más experto que yo en lo jurídico. Ya os he comentado y os he adelantado que aquí hay una sentencia judicial en donde se considera que esta plaza es estructural y, por tanto, por mucho que los aquí presentes lo queramos cuestionar o dudar, pues va a ser complicado y difícil que no... Otra cosa bien distinta es si realmente es necesario o no es necesario y, en consecuencia, pudiéramos entrar en ese debate. Pero hay una sentencia judicial al respecto que creo que deja pocas dudas. Dani. Sí, a ver, yo creo que en el caso del arquitecta está claro que es una necesidad o una obligación. Y en el segundo caso, necesidad posiblemente no será, pero obligación jurídica sí. A ver, obligación entre comillas. Es cierto que el ayuntamiento podría adoptar otra posición con respecto a una vez cesado el director gerente del IMD, que es intentar reubicarle uno de los puestos vacantes que exista en la administración. No existe ninguno en el que entendamos que que tiene cabida. La administración podría adoptar una posición pasiva y decir, bueno, hasta que no exista esa situación, le tenemos en expectativa de destino. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el interesado estaría en su casa cobrando lo que le corresponde, pero transcurrido un año en esa situación de expectativa de destino, y si él no encuentra acomodo dentro de la organización, pasaría a una situación de excedencia forzosa, con lo cual se quedaría en su casa sin cobrar nada y sin derecho a paro, porque los funcionarios no tenemos derecho a paro. Entonces, a ver, podemos cambiar la literatura, a mí no tengo ningún problema, Paul, y ponerlo de otra manera, pero sí es verdad que es una necesidad, bueno, no sé si es una necesidad o una obligación, o bueno, no sé, yo no tengo ningún problema en darle una vuelta a ese párrafo y cambiarlo, o sea, no, eso es lo que ha salido de corrido, pero no, sí es verdad que ahora mismo la realidad no responde a lo que viene en la RPT. Y además que yo creo que hay un elemento, vuelvo a repetir, que es importante al respecto. Yo te había entendido más, Paul, por la cuestión en el caso del arquitecto, en el caso del director, en este caso del técnico superior del Instituto Municipal de Deportes, podemos ir y podríamos ahora mismo hacer un estudio exhaustivo. Yo llevo 20 años estudiando casos de funcionarios y funcionarias. Yo soy un trabajador de la administración pública. Y podríamos ahora mismo irnos a un juicio a ver qué sucede. Yo tengo muy pocas expectativas al respecto, por no decir ninguna. ¿Vale? Este señor accedió hace más de 30 años y si alguien cree que eso se puede cambiar, oye, estamos encantados de escucharle y de decirnos, oiga, que no, que este señor no es necesario en la administración pública y por tanto procedan a hacer de otra manera. Estamos abiertos, como os he dicho, no tenemos prisa. Y si alguien quiere traernos un informe jurídico que aporte algún tipo de garantía al respecto, estamos abiertos. Lo digo porque yo he trabajado también con consultores laborales que te dicen eso de sí, no existe ningún problema, si usted demuestra, sí, ya. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es luego llevarlo a la práctica. ¿Vale? Y yo, desde luego, soy una persona bastante práctica, tengo mis defectos, pero desde luego soy una persona bastante práctica para perder el tiempo con teorías de lo que luego, desgraciadamente, vamos a los juicios y sabemos lo que termina sucediendo. ¿Vale? Sí, no, a ver, no pretendía buscar 5 patas al gato, sino simplemente como la literalidad dice que es una necesidad lo que se debe subsanar, pues era eso lo que pretendía aclarar, nada más.
un pequeño Sí. matiz igual, Paul, para justificar posiblemente esa necesidad, ¿no? Accedió en comisión de servicios, creo que es en el 96, o sea, voy a mirar el informe, pero bueno. Y en el 97 se hizo efectiva la comisión mediante documento, ¿no? Curiosamente, su puesto fue amortizado en el 98. Bueno, me imagino que se seguiría un proceso y él, bueno, yo sin terminar de entender cómo una persona que no es el titular de nada, como se justifica en el informe, a la vista del expediente que existe en el ayuntamiento, permite que su puesto se amortice. El ayuntamiento también ha actuado de una manera, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, claro, si se ha amortizado su puesto, ahora se le cesa en la comisión de servicios, necesariamente el ayuntamiento tiene que acomodarle en algo, porque el ayuntamiento tampoco no ha actuado de la manera correcta posiblemente. Entonces, ahí sí existe, de alguna manera hay una necesidad de crear ese puesto, porque si durante ese proceso no se hubiese amortizado porque está en comisión de servicios, no tendríamos ningún problema, hubiese retornado a su puesto de origen y ya está. Ahora, se amortizó el puesto. ¿Y qué hacemos con este hombre? ¿No? ¿Le mandamos a casa? Es un poco, ¿no? Yo creo que legalmente es más que discutible eso. Más que discutible porque, a ver, la situación hubiese sido completamente distinta si hubiese accedido al puesto y el expediente, como explica en el informe, hubiese llegado a buen término. Hubiese acabado con una resolución, se hace un decreto, vale, pues el ayuntamiento justifica la no necesidad de ese puesto, del de origen, lo amortiza y ya está. Y estaríamos en otra situación. Pero a la vista de los expedientes que hay en esta secretaría no podemos afirmar eso. En la comisión de servicios entendemos que ha seguido su desarrollo hasta la fecha de hoy. La cobertura del puesto de director mediante concurso, según los datos que hay en el expediente administrativo, no se llevó a efecto y por lo tanto esa amortización pues igual no se debería haber hecho. Se hizo y ya está. Entonces, bueno, pues vamos a intentar solucionar, bueno, pues piedritas que nos hemos encontrado en el camino. Yo ya te he entendido, Paul, ¿eh? Yo ya te he entendido que no estabas buscando una quinta pata, ¿eh? Ya. ¿No tenemos algún otro precedente en el ayuntamiento parecido? Sí, te voy a contar yo todos los precedentes que hay en este ayuntamiento y en todos, de las cosas que se hacían hace 25 o 30 años y de cómo se hacían. Pues no se hacían, evidentemente, con probablemente el rigor que se hacen hoy. Hace 25 o 30 años se hacían interpretaciones jurídicas muy distintas de las que estamos haciendo hoy. Y entonces, cuando accedía pero ojo, en ayuntamientos de todos los colorines, En los ayuntamientos de todos los colorines, pues hace 25 o 30 años, las interpretaciones que se hacían cuando entraban los trabajadores a trabajar, pues se hacía y muchas veces se decía, bueno, pues usted es el director de no sé qué y con este documento que le doy ya es suficiente, porque jurídicamente correspondía. Bueno, jurídicamente correspondía o lo que tocara. Estamos hablando además de informes jurídicos y estamos hablando de maneras de proceder. En cualquiera de los casos, los precedentes que yo conozco, si ahora mismo estuviéramos analizando cómo ha accedido a la administración pública en este ayuntamiento y en otros múltiples ayuntamientos hace 25 o 30 años, cada una de las personas, podríamos hacerlo. Yo sé que lo que vamos a abrir es un polvorín de cómo se hizo en su día las pruebas, cómo se hicieron los accesos, etcétera, etcétera. Yo alguna vez, de hecho, que he hecho este tipo de debates, hay también trabajadores y trabajadoras que me dicen, y estoy absolutamente convencido que me lo dicen con toda la razón del mundo, porque muchas veces luego ellos les toca soportar esta historia de, claro, es que vosotros sois funcionarios y tal y cual, me suelen decir, y supongo que tienen toda la razón, de que hace 30 o 40 años no era tan bien visto eso de acceder a lo público. Que supongo que también como todo en la vida, y que supongo que, por ejemplo, acceder en aquel entonces a la policía local, pues no era tan guay como ahora, o acceder a determinados puestos no era tan guay como ahora, y que por tanto, pues es como todo. Yo sí sé lo que suele suceder en este tipo de casos. Yo lo he visto en el pasado. Voy a poner un ejemplo de lo que suelen ser los suelos. De hecho, por ejemplo, Paul, compartí contigo en su día, por ejemplo, un suelo que tiene que ver con el de Power, por ejemplo. Muchas de las ocasiones, cuando se hacían compras-ventas y no se escrituraban y no se llevaban a la notaría, y esto ha sido muy común, en Ermua y en todos los municipios que yo conozco, si eso no se llevaba a la notaría y no se escrituraba, pues desgraciadamente todavía figuraba como titular el que fuera. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si tú vas a un juicio
y se demuestra, estoy poniendo un ejemplo, también lo que ocurre también en el caso de lo que estamos hablando. Tú vas a un juicio y se demuestra que durante más de 20 años ha hecho la ocupación no sé qué propietario, no sé qué tal, pues por mucho que tú seas titular y en tu escritura figure que eres tú, realmente el juez le va a dar la razón a que lleva una ocupación de más de 20 años porque se presupone que realmente es el titular de la cosa. Y lo habitual y lo normal es que es el titular de la cosa, porque si el legítimo propietario no lo ha reclamado antes, por algo será. Eso suele ser lo habitual y lo normal. No hemos ido a la notaría y no lo hemos escriturado. Bien, no lo hemos escriturado, pero en realidad se hizo una compraventa probablemente privada de la manera que se hiciera, ¿vale? En el caso de gente que ha entrado en las administraciones públicas hace 25 o 30 años, pues vale, podremos ir mañana a un juicio a su ya os digo yo lo que va a decir un juez. Va a decir, oigan, no nos tomen el pelo, ¿vale? Este señor lleva aquí 25 o 30 años. No tengo ninguna duda de qué nos va a decir. Y por tanto, de todas formas, abiertos, En este sentido yo abierto a que si alguien me plantea una cuestión distinta o diferente, que me lo traiga, pero por favor con algún ejemplo concreto y específico, práctico, ¿vale? No es que la ley en el artículo 36, el artículo 30 y pico dice esto, pero luego viene, ¿y cómo demuestra usted todo esto? Bueno, pues la dificultad que se suele encontrar en todas las administraciones. Yo suele ser un elemento que lo suelo ver habitualmente. Y en cualquiera de los casos, pues esto es un poco lo que os traemos. ¿Alguna cuestión más tenéis? Javi, Julen. Es que os tengo a todos muy dispersos. A Hall. Primero tenía que haber dado la palabra a Hall. Hall. Hall te tengo. ¿Me oís? Que me sale ahí un mensaje de que tengo un poco inestable la conexión. Sí. ¿Cuál, perdona? Que tengo me dice un mensaje que tengo la conexión algo inestable. No sé si me estáis oyendo bien. ¿Me oís? Okay. Sí. No, sin más. Este es un asunto complejo. Hay un informe que jurídicamente argumenta el porqué y el cómo de toda esta situación. Nosotros solamente decir que, bueno, yo creo que creemos que ha sido Dani el secretario valiente, pues porque estas son dos situaciones que se podían haber dejado ahí en el cajón. Una de ellas, de hecho, lleva mucho tiempo, pero yo creo que es beneficioso para todos y para el conjunto del ayuntamiento el que a estas dos situaciones se les busque una solución, esperemos que definitiva. En cualquier caso, yo sí que creo que es importante decir que son situaciones jurídicamente muy complejas que, hombre, aquí podemos discutir, pero que desde luego hay que hacerlo con argumentación jurídica y con conocimientos jurídicos suficientes, porque, como se ha comentado, esto podría terminar en un juicio cuya resolución yo por lo menos no soy capaz de adivinar. Pues yo creo que esto es el intento de dejar situaciones que ahora mismo pues no están todo lo correctas que debieran y hacer de ello una situación mucho más correcta. Gracias, Hall. Bueno, lo habitual y lo normal, yo creo que el ejemplo lo acabas de decir. Lo habitual y lo normal que ocurre en las administraciones públicas es no complicarse la vida, que este hubiera seguido y esperar a que se jubilara. Eso es lo habitual y lo normal. En este puesto y en otros múltiples que conozco. No digo de esta organización, ¿vale? Digo de lo público en general. Cuando me oís hablar de la eficacia, me refiero a esto. Me refiero a que hay que cumplir indicadores y hay que dar resultados. Y yo estoy bastante convencido que la inmensa mayoría de las organizaciones y de los funcionarios dan resultados. Pero a veces, pues desgraciadamente, se producen este tipo de situaciones y habitualmente lo que se suele hacer es esperar a que se jubile y ya está. Esto suele ser lo habitual y lo normal. En el caso este concreto, decir que, bueno, los valientes hemos sido nosotros, los valientes los que hemos tomado la decisión somos los que componéis y los que estamos en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, que en definitiva somos los que hemos tomado esta decisión y que y por tanto todos, porque lo hemos tomado además de manera unánime, y en cualquiera de los casos, evidentemente, lo que Dani nos ha ayudado de una manera muy importante, y Rosalía, que también quiero recordar, que aunque no la vea por aquí, también es importante recordar que tanto Dani como Rosalía nos han ayudado, por supuesto, así ahora la veo a Rosalía, nos han ayudado a montar todo el expediente, que ha sido complejo y complicado, de hacer todos los análisis jurídicos que hemos tenido que ir haciendo para llevar a buen puerto, al final, una decisión que todos creíamos que había que llevar. Desde luego, si hubiera sido por el hecho de, bueno, y esto desde el punto de vista jurídico que hubiera planteado, pues lo habitual y lo normal en la inmensa mayoría de administraciones,
es haber esperado a que se hubiera jubilado y bueno, pues no lo hemos hecho. Hemos tomado una decisión y lo que sí creo que además es importante, lo vuelvo a repetir, es mi pretensión y mi idea, como ya dijimos en su día, no era de repente ahora vamos a mirar para otra parte y cogemos a este señor y le echamos, no, es esa plaza. Mi pretensión y mi idea y lo que a mí me gustaría y mi ilusión es que siga contribuyendo en esta organización y que siga trabajando. Por lo menos eso es el deseo que tenemos todos. Yo creo que las administraciones se componen por personas y esas personas, pues honestamente, creo que tienen que contribuir. Evidentemente ya dijimos que no pueden ser con funciones pues igual de cara al público o dirigiendo equipos, pero puede hacer otras tareas perfectísimamente y por tanto yo creo que esa es la ilusión que por lo menos tenemos en la organización, de que esas personas pues, puedan aportar en otras cosas que pueden seguramente hacerlo, ¿no? Damos una segunda ronda si queréis, Javi, Julen, Paul, Hall. Sí, Chicho, únicamente una duda. Esto no se está emitiendo ahora en directo, pero está Ainhoa con nosotros. Pues yo creo que estamos personalizando mucho el contenido del punto en datos concretos de personas. Yo no sé hasta qué punto todo lo que se está diciendo aquí puede emitirse tal cual. No sé, simplemente me genera cierta duda si tal como se está personalizando el debate, claro, al final se está hablando de dos personas con nombres y apellidos. No sé, yo le pediría a Dani que se asegurase de que no estamos entrando en ningún problema legal con el contenido del debate, que yo creo que está siendo bueno para que todos tengamos claro de qué estamos hablando, porque este también es un tema que viene de hace mucho tiempo, pero bueno, que esto no nos genere ningún tipo de problema legal. Sí, no, a mí me parece que es muy pertinente la pregunta y bueno, Dani es el que nos va a aclarar en cualquiera de los casos. El informe es público, como bien sabéis, y yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. Creo que no estamos desvelando cuestiones económicas, ni estamos desvelando cuestiones, bueno, así me parece o me da la impresión, pero bueno, que el Dani nos aclare y si hubiera que quitar, por supuesto, sin ningún problema de duda. Dani. En principio, los nombres y apellidos no son datos personales que tienen una protección especial. Yo creo que si no se ahonda en nada más, bueno. Y además, el caso de Bárbara concretamente es una sentencia que está publicada, es de 2 de mayo del 2010, hay que decir que bueno, no hay, es todo público. Sí, es verdad que el informe jurídico pues igual ahonda en ciertas cosas que, bueno, pues igual no conviene hacerlo público, porque no hay ningún problema. Si un ciudadano pide por transparencia que se lo demos, pues estaremos obligados a dárselo. Porque no contiene, ¿no? Contiene datos sensibles más que datos de carácter personal. Yo en el ejercicio de la transparencia así lo he contado y el que quiera transmitirlo de otra manera, que lo transmita de otra manera. Pero bueno, que repito, lo he dicho antes, todos tenemos administraciones, gestionamos todos administraciones de todos los colores y como gestionamos administraciones de todos los colores, ya os he dicho que es lo que suele ocurrir habitualmente. Habitualmente suele ser, esperamos a que se jubile y mira, no nos metamos en fregados. Bueno, pues este ayuntamiento se ha metido en este fregado y ha tomado una decisión porque creíamos que la teníamos que tomar. Y yo creo que eso es lo más relevante de toda esta cuestión. Si os parece, tratamos ya los siguientes puntos. Tanto el punto 4, el 5 y el 6 están muy ligados. Si os parece, hablo de una manera general de los 3 puntos. Luego le doy la palabra a Rosalía, por si quiere matizar, quiere introducir algún tipo de elemento al respecto. Y yo creo que viene bastante justificados los diferentes elementos. Aquí sí que nos corre cierta urgencia, no tanto por el ayuntamiento, sino sobre todo fundamentalmente por algunos de los colectivos que se ven afectados, por una parte los que tengan subvenciones nominativas y por otra parte, en este caso, por la escuela de música, ¿no? Y en este caso, decir yo creo que varias cosas. La primera de ellas hace referencia a lo referente al tema de subvenciones. Son 2 de los aspectos que hay que modificar. Por una parte, la ordenanza y por otra parte, va aparejado al plan estratégico de subvenciones, que como bien sabéis, se suele aprobar todos los años. Y en este sentido, son 2, básicamente, se introducen más modificaciones, pero sobre todo y fundamentalmente se introducen 2 elementos, sobre todo para darle cobertura jurídica a algunas cuestiones y a algunos problemas que hemos tenido en alguna ocasión con algún colectivo concreto y específico que además conocéis, pues lo estuvimos explicando incluso en alguno de los informes de reparo. Es decir, como bien sabéis, las subvenciones no tienen ninguna dificultad para aquellas actividades que radican en el ámbito territorial de ERMA. Lo que se quería
digamos, será introducir una serie de elementos excepcionales para que no se planteen dificultades, que en el caso del artículo 5 sería introducir como excepción pues el hecho de que se pueda acceder del ámbito territorial de ERMA siempre y cuando beneficie el interés general del municipio. Es decir, que estemos hablando de personas que afectan al municipio, que sea un colectivo que está prestando actividades, que aunque su objeto social, que aunque su domicilio social no sea el de ERMA, realmente son personas y miembros de ERMA y, por consecuencia, hacen actividades, ¿no? Por tanto, se trata de dar cobertura jurídica a eso. Evidentemente, también queda exceptuado pues, aquellos proyectos de cooperación que se hacen en países del tercer mundo, etcétera, que son también elementos que hay que tener en cuenta. Y otro segundo elemento que hace referencia al adelanto en un único pago de esas subvenciones, que como bien sabéis hace referencia hace no mucho, el adelanto del pago de esas subvenciones en la inmensa mayoría de ayuntamientos era de un 60% y estos colectivos, una vez que llevaran a cabo la ejecución del 100% del gasto y del pago, se justificaba y recibían el 50% restante. Creo recordar que desde hace aproximadamente 2 o 3 años nosotros lo que hicimos fue un adelanto de ese 90% de la subvención, y en ese adelanto del 90% de la subvención pues hay colectivos que, como os podéis hacer a la idea, antes con mayores dificultades, todavía en algún caso de algún colectivo se plantea un problema de financiación. Tú recibes el 90% de la subvención, tienes que gastar el 100% de la actividad y pagarla para recibir el 10% restante y, por tanto, en algún colectivo se plantea esas dificultades de subvención y, por tanto, lo que planteamos es la posibilidad de hacer un adelanto del pago único en un 100%, que lo que plantea es soluciones en esa cuestión de la financiación y que, en mi opinión, además, hacemos referencia a colectivos que trabajan en el municipio, que trabajan seriamente, que son serios, responsables y que el único inconveniente por el que antiguamente y anteriormente se hacen este tipo de elementos de adelantar el 100% es sobre todo para, en el hipotético supuesto de que algún colectivo no lleve a cabo correctamente un determinado gasto o una determinada actividad, pues evidentemente no adelantarles, no justificarles el 100%. Yo creo honestamente que vivimos en una sociedad donde tenemos que basarnos en la confianza y donde los ayuntamientos y las administraciones también tienen herramientas administrativas y jurídicas para solicitar el que se devuelva si en un momento determinado hay un determinado gasto o un determinado elemento que no se ha justificado, ¿no? Por tanto, creemos que se puede perfectamente adelantar en un pago único ese 100% de la subvención. En el caso además de la Escuela de Música, que es lo que venimos también a traer, que es la modificación del convenio, su artículo 11, es que ese pago se realice también de un pago único del 100%, sobre todo y fundamentalmente porque estamos hablando de un colectivo que, sobre todo y fundamentalmente en el mes de diciembre, pues se encontraban con la dificultad de que se les llevaba a cabo el adelanto y que posteriormente tenían que llevar a cabo la justificación del gasto, el pago de las nóminas, y no podían llevar a cabo todo eso en tanto y cuanto luego posteriormente no les diéramos el 100% de la subvención que se daba posteriormente. Por tanto, creo que es además un colectivo serio, un colectivo responsable que ha trabajado durante muchísimos años, que sobre todo y fundamentalmente su cometido es la labor importante que está llevando a cabo con los niños y las niñas, enseñando pues, música y, en definitiva, enseñando cultura, y que yo creo que resolver esta cuestión de financiación pues podría ser importante, además habida cuenta de que realmente es un colectivo cuyo objetivo es pervivir en el tiempo y que, por tanto, si en un momento determinado hay algún gasto que no lo justifica correctamente, pues evidentemente, como cualquier otro colectivo, va a tener que solventarlo si quiere acogerse a una subvención en el ejercicio siguiente, ¿no? Lo digo porque creo que además es importante y relevante contar esto. Lo digo porque últimamente viene algún... Yo entiendo además que los ciudadanos y ciudadanas haya cosas que no puedan o que les pueda generar dudas. Creo que es importante recalcar y decir que las subvenciones, todas estas que estamos hablando aquí, y cualquier tipo de subvenciones que estamos estableciendo en los comercios, etcétera, etcétera, todas las que hace el Ayuntamiento de ERMA, Gobierno Vasco, las Diputaciones, Gobierno Central, habitualmente y lo normal, yo por lo menos siempre las he conocido, tienes que estar al corriente de los pagos. Lo que no se puede permitir es de repente uno decir, no, estoy en una deuda y realmente pues voy y no pago. Primero hay que solventar la deuda, ¿vale? Exactamente igual que si el concepto subvencionable es la luz, pues tienes que pagar la luz, si no, no se te va a dar la subvención. Si tienes un problema económico familiar, para eso están pues, las ayudas sociales y para eso está el programa de 10 medidas para familias en riesgo de quiebra económica para ayudar en tu situación familiar, tu casuística, tu situación, pero tú no te vas a poder acoger a una subvención si tienes esas deudas, ¿vale? Creo que es importante. Estoy hablando sobre todo de deudas
no por ejemplo con entidades financieras, estoy hablando de deudas con administraciones públicas, Hacienda o con cualquier otro, o con el propio ayuntamiento, ¿de acuerdo? Si tienes una deuda con el ayuntamiento, no vas a poder acogerte a una subvención. Primero, vas a tener que pagar esa deuda. Esto es en Ermua, es en Euskadi, en cualquier sitio, en cualquier municipio y en cualquier lado, ¿vale? Creo que es importante por lo menos destacar. Si no, para eso están las ayudas sociales. Creo que era conveniente recordarlo porque no es que haya mucho debate, pero sí que he visto algún debate al respecto y creo que por lo menos conviene aclarar, ya que estamos hablando de subvenciones, pues aclararle a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos un momento especialmente complejo y complicado y que las subvenciones, por ejemplo, que hemos sacado, pues es evidente que hay que cumplir una serie de requisitos, que algunos se podrán estudiar y mirar y hacerlo de manera distinta, pero algunos, estar al corriente de los pagos, etcétera, suele ser lo habitual y lo normal, ¿de acuerdo? Yo he hablado aquí de una manera genérica, le voy a dar la palabra a Rosalía, que ahora mismo no la veo. Rosalía, ¿estás por ahí? Estoy. Vale, Rosalía. Te tenía a la izquierda, ahora te tengo a la derecha. Nada, si quieres introducir algún elemento, añadir, matizar, lo que tú consideres oportuno, ¿vale? Venga, Rosalía. Bueno, básicamente ya has comentado todo. Hace un par de años le dimos una vuelta a la Ordenanza General de Subvenciones, creyendo que, bueno, pues modificando un poco el procedimiento e incluyendo algunas cuestiones que teníamos un poco obsoletas, pues podríamos mejorar, como así ha sido en algunas fases, mejorar su gestión. Y bueno, en esto año y medio prácticamente de puesta en marcha de esta nueva ordenanza hemos visto que había algunas otras cuestiones, como veremos a lo largo del tiempo que pongamos en marcha estas novedades, que se podrán mejorar otras cosas, ¿no? Entonces entendíamos que en base a esta propuesta de mejora deberíamos hacer unas pequeñas modificaciones en la ordenanza general que no van más allá, es decir, que son pequeñas modificaciones que simplemente con aprobarlas por el Pleno las podremos poner en marcha, aunque luego pues eso, publiquemos la ordenanza general. Creíamos que era el momento idóneo ahora, porque enseguida tendremos que poner en marcha las nuevas solicitudes de subvenciones, porque el presupuesto ya está aprobado y a punto ya de finalizar su publicación definitiva. Entonces, bueno, deciros que básicamente se han modificado esas tres cuestiones que nos estaban suponiendo problema, bueno, a los colectivos les estaba suponiendo un problema, y la mejora también en la gestión de la aprobación del 100%, pues nos elimina ciertos trámites que nos van a hacer pues, más fluido y más eficaz lo que es la gestión interna de las subvenciones. Los tres casos que ha explicado Chicho son los que más problemas nos han producido en los últimos tiempos. El tener que justificar de alguna manera, sin estar recogido en la ordenanza general, que hubiera colectivos que hacían sus actividades fuera del entorno de Ermua, y eso suponía una dificultad a la hora de la aprobación de las subvenciones y, por tanto, habían surgido varios reparos en torno a esto. El tema de lo del 100%, como os decía, facilita la gestión con algunos colectivos, sobre todo con los que son nominativos y que son recurrentes en el tiempo. Y por otro lado también la fecha, que no sé si esto lo has comentado, no estoy segura que has comentado, la fecha No, lo he comentado. La fecha de finalización de la presentación de las facturas de colectivos, que a lo largo, sobre todo los que están relacionados con el tema de las actividades de Navidad o Lenchero y demás, o cabalgata de Reyes, pues tenían que justificar la facturación antes del 22 de diciembre, creo que era. Bueno, en realidad la ley, eso era una restricción que habíamos puesto nosotros a nivel municipal. En realidad la Ley General de Subvenciones dice que debe ser un mes después de la finalización de la actividad. Por tanto, es lo que hemos recogido, no hemos hecho más restricción que esta. Lo que sí que queremos es que los colectivos respondan a que lo trabajaremos con ellos, que respondan a este requerimiento. Es decir, que efectivamente en el mes siguiente, sobre todo los que son de diciembre, a efectos de poder hacer la liquidación cuanto antes, nos justifiquen en el mes siguiente, en los 30 días siguientes, la subvención que han recibido. Básicamente esos son los elementos más importantes que se han modificado y creemos que nos van a mejorar mucho, como os he dicho, la gestión, y también se va a facilitar a los colectivos su propia gestión. Y luego, pues en el plan estratégico de subvenciones, además de estas modificaciones del 100%, pues hemos incluido las ayudas extraordinarias y en las funcionales que van a estar estas extraordinarias,
Nos quedaría por publicar las bases en el boletín y, bueno, la puesta en marcha de las mismas. Nada más. Pues gracias, Rosalía. Yo, además, es importante que muchas veces traigamos a las comisiones informativas los documentos jurídicos, todo ello va acompañado, evidentemente, también de una hoja de ruta de cómo funcionar. A mí no se me escapa en estos mismos instantes que, en lo reciente, claro, que he comentado Rosalía, que tiene que ver con los plazos, ella ha hablado mucho del aspecto más bien jurídico, yo voy a hablar hasta del aspecto práctico, ¿no? En el aspecto práctico siempre lo hemos hecho, pero ahora hay que ser especialmente todavía más insistentes. Habitualmente, cuando se producen todos esos plazos, solemos llamar a los colectivos para que no se les olvide que tienen que presentar la documentación. Pero yo creo que ahora hay que hacerlo, si cabe, con más insistencia, porque antes había un elemento que consistía en que a ti te adelantaban primero el 60% hace 3 años, luego el 90%, claro, te adelantan el 90%, pero luego, como tienes la obligación presentar la documentación para recibir el 10% restante, pues siempre te obligaba a tener que estar muy atento a cuáles son los plazos. Claro, si ahora te adelantan el 100%, pues alguien puede coger y decir, bueno, no, bueno, pues por eso hay que ser especialmente vigilantes, hay que estar en contacto con los colectivos, ya lo estábamos haciendo, pero ahora todavía se cabe más, recordándoles cuándo tienen que presentar las liquidaciones, etcétera, sobre todo y fundamentalmente porque ahora se les adelanta el 100%, ¿vale? Por tanto, yo creo que en ese sentido también lo tenemos trabajado y es uno de los elementos que vamos a tener que incidir. Sobre cualquiera de los 3 puntos que queráis abordar, ¿vale? Podéis hablar de los 3 si queréis, ¿vale? Javi, ¿alguna cuestión? ¿No, Javi? ¿Julen? ¿Paul? Únicamente, nada, agradecer que se haya podido resolver pues una solicitud que se venía haciendo ya desde hace tiempo con algunos colectivos y bueno, pues que está bien, es de agradecer. Una cosa que sí me han trasladado los colectivos es que algunos de ellos todavía no han recibido el restante 10% y a ver si podríais decir cuándo se va a poder cobrar. Bueno, si yo creo que la comisión informativa, cuanto menos, Paul, pásame por privado qué colectivo estamos hablando, porque hay múltiples casuísticas. La mayoría ya lo han cobrado, pero en algún caso puede haber alguna factura que realmente no estaba correctamente bien hecha. En algún otro caso faltaba de algún expediente o de algún elemento. Entonces, cuéntanos qué colectivo puede ser. No lo digas, bueno, creo que no es aquí en la comisión informativa donde no lo tienes que contar. Lo cuento porque algún otro concejal sí me ha contado de alguna subvención y ya se ha resuelto, ¿vale? Faltaba algún trámite, siempre a veces falta algún trámite, a veces es porque nos falta a nosotros alguna cosita o a veces es porque al colectivo le falta justificar alguna factura. Si eso, pues nada, te paso por WhatsApp de qué colectivo estamos hablando y lo miramos. Ningún tipo de problema al respecto. ¿Hall? No, está claro el contenido del punto. Bueno, pues bueno, yo creo que es un poco el elemento que hay que trabajar. Como os he dicho, no corre prisa, pero bueno, yo creo que para que los colectivos puedan recibir toda esta subvención, pues es conveniente aprobarlo. Si bien no se me escapa, no quiero ocultarlo, no quiero engañar a nadie. Y deciros que en estos momentos, como consecuencia de la crisis sanitaria, pues va a haber consecuencias, evidentemente importantes en todo. Luego ya entraremos en la liquidación presupuestaria, pero también en el tema de las subvenciones de los colectivos, que como bien sabéis, pues algunos desgraciadamente no van a poder llevar a cabo ciertas actividades, que de hecho no sabemos cuál va a ser la evolución y que en consecuencia no sabemos qué colectivos van a poder o no hacer actividades y por tanto pues todo eso también va a afectar, ¿no? Pero bueno, la vida institucional sigue y por tanto hay que trabajarlo, ¿De acuerdo? Y por último, el 7º punto también la propuesta de reglamento orgánico municipal nace también con una vocación muy abierta, ¿vale? Tan abierta que realmente, pues bueno, lo que tenemos, yo sí soy de la opinión de que no suele ser deseable construir sobre algo que no está, bueno, suele ser mucho mejor construir sobre algo que ya está escrito, sobre algo que ya existe y que por tanto sí que nace con una vocación muy abierta y por tanto pues hemos mandado un primer borrador de ese reglamento orgánico municipal en el que si hoy queréis entrar en alguna cuestión, vamos, ningún tipo de problema y Dani también puede entrar en la misma, pero yo creo que como no tenemos prisa, ¿vale? Evidentemente el objeto ya lo contamos, lo estábamos ya trabajando. Como bien sabéis, nuestro reglamento anterior era un reglamento ya desde hace ya muchísimos años que tenía ya una serie de elementos que ya en la anterior legislatura vimos que planteaban una serie de dificultades. Creo que es bueno también recoger precisamente lo que hoy ya estamos haciendo aquí en estos mismos instantes, que son las comisiones también de manera telemática y algunos otros aspectos a recoger.
y nace, por tanto, con una vocación muy pública, muy abierta, perdón, y por tanto, si os parece, si ni siquiera lo he consultado con Dani, pero bueno, si, yo creo que no hay ningún problema porque demos de fecha hasta el 15 de mayo. No sé, Dani, ¿qué te parece? 15 de mayo, ¿vale? 15 de mayo os parece una fecha para que presentéis todas aquellas aportaciones que queráis aportar al respecto del reglamento municipal, las estudiemos, las miremos, las debatamos y, por tanto, no dudéis en que recogeremos las diferentes propuestas que nos vayáis haciendo y en base a eso pues ir construyendo lo que es el reglamento municipal. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna cuestión al respecto? Javi, Julen. Sí. Bueno, mira, me parece positivo que se vaya trabajando el ROM y que se añadan cosas como los principios éticos que he podido leer, me parece que está muy bien, pero sí que creo que esto, como has dicho, Chicho, no es una cosa que tenga muchísima prisa. A mí sí que me gustaría que esto se pudiera trabajar entre, no sé si todos los portavoces en juntas de portavoces, en el que haya un feedback y un diálogo, porque al final, si las propuestas son, por decirlo de alguna manera, unidireccionales, o sea, en el sentido de que no se comparten entre los portavoces y no hay una reunión donde pueden salir nuevas ideas y tal, creo que es más enriquecedor hacerlo de esta manera y por mi parte lo mejor sería esperar. Sí. Y nada más. Yo te agradezco, Julen. Yo, por método, habitualmente suelo estar acostumbrado a trabajar, como bien dices tú, sobre ideas, pero las ideas hay que ponerlas encima de la mesa. Quiero decir que si a vosotros no os parece mal, tenéis de 15 de mayo para plantear propuestas y sobre esas propuestas empezamos un debate. Hacemos ese debate entre los diferentes portavoces y sobre diferentes cuestiones. Lo digo porque no nos pasa en las juntas de portavoces, ¿vale? Pasa en todas las organizaciones. Cuando habitualmente nos sentamos a debatir, a veces suele ser de saber sobre qué queremos debatir. Y por eso, si os parece, primero presentáis esas propuestas y las vamos debatiendo, las estudiamos, cada uno de los partidos, vemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué se puede incluir, qué no se puede incluir, qué jurídicamente puede hacer o no, porque no todo depende tampoco de la voluntad política, sino que todo evidentemente tiene que cumplir la legalidad, la ley de base del régimen local, etcétera. Pero bueno, si os parece, os damos de 15 de mayo, como no corre prisa, pues primero para plantear propuestas al respecto, ¿vale? Y luego las debatamos y luego, evidentemente, como tendrá que estar sujeto a una aprobación, pues es evidente que tendremos que llegar a acuerdos, ¿vale? ¿Paul? ¿No? ¿Hall? Yo, en este caso, voy a ceder la palabra a Harry, porque, Vale. bueno, en muchas ocasiones ella plantea cuestiones sobre el ROM. Una cosita antes de nada. El artículo 2 está modificado, digo, antes de que hable Harry, que igual va... El tema de las lenguas oficiales, efectivamente no se había incluido el último decreto del Gobierno vasco, el 179/2019, que regula la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales de las instituciones locales en Euskadi. ¿Vale? Ese se ha cambiado, digo, para que no andéis haciendo trabajo en balde. Sin más, nada más. Ok. Harry, adelante. Gracias. A ver, no, yo quería pedir tiempo porque es un reglamento que yo creo que se hizo entre el 88 y el 89, más o menos, que fue muy específico en el momento, porque habla de comisiones de trabajo como muy detalladas, con horarios muy cerrados, y que nos ha ido dando problemas. Yo muchas veces ya os enseño esto dice el ROF, pues porque hasta yo misma entendía que no era lo correcto. Entonces yo no sé si el 15 de mayo es buena fecha o no. Yo pido tiempo porque me lo quiero mirar bien y quiero darle vueltas para que sea un reglamento que dentro de 5 o 10 años no andemos teniendo que modificar y teniendo que solucionar temas. Simplemente me gustaría hincarle el diente, ahora que podemos hincarle el diente, hincárselo, pero bien. Vale, si os parece, finales de mayo, yo no tengo ningún problema por esto. Yo por mí prefiero más tiempo. Vale, pues venga, si no estoy confundido, viernes 29 de mayo creo que es la fecha, ¿no? ¿29 es viernes? ¿Puede ser? Es que no tengo calendario aquí justo.
Sí, sí. Sí, Chicho, sí. Pues os parece 29 de mayo, pues ponemos fecha 29 de mayo para plantear propuestas, ¿vale? Incluso para llamarnos, cosas. Lo digo porque en una situación normal, a lo mejor el 15 de mayo sí me da tiempo. Pero en la situación actual, con mi hijo en online, con las clases que lo tengo ahí enfrente y dándome la chapa de vez en cuando. Vale, perfecto. Sí, Chicho. Sí, Dani. A ver, sobre todo, digo, para igual hacer un pequeño resumen del texto. Lo que se ha modificado sustancialmente es todo el tema de las comisiones del trabajo, comisiones informativas. A ver, se ha pasado de una regulación estricta a una regulación abierta. O sea, hace una regulación muy por encima para no cogernos las manos, porque la situación que vivimos ahora mismo es una locura. Entonces, bueno, se ha ido a una regulación más lo que dice el ROF, que es mucho más abierto. Lo que sí se regula de otra manera es a partir del artículo 39, que es las enmiendas, las mociones, los votos particulares. Bueno. Y luego hay una disposición adicional que regula la posibilidad de hacer plenos telemáticos. Bueno, plenos y reuniones telemáticas. Lo demás, no hay grandes modificaciones. Se ha reducido mucho el número de artículos porque hemos entendido que regular cuáles son las competencias del alcalde es una tontería, regular cuáles hay... A ver, si hay cierta materia que se incluye que se podría obviar porque está regulado en la ley, sí, pero tampoco creíamos que tampoco podíamos aprobar un ROM con 12 artículos. Entonces, bueno, pues ¿qué hay de los, no sé cuántos tiene, 79 creo que son, ¿no? De los 79, ¿algunos son prescindibles? Por supuesto, pero una vez aprobado un reglamento orgánico, 72. Pues he pretendido hacer un documento un poquito, bueno, pues redondo, pero vamos, o sea... Sí, yo creo que un poco... Lo podéis destripar todo lo que queráis. Yo creo que aunque haya cosas que vienen en legislaciones superiores, ayudan, pues evidentemente, a tener en cuenta cuáles son las competencias de cada cual y luego, pues sí es importante que sea un reglamento que nos sirva para años y que sea un reglamento, además, también un poco general. Es decir, cuanto más especificidades nos metamos, luego nos metemos en más cajones, que luego nos dificulta, ¿vale? Arri, ¿me has levantado el brazo? Sí, dime. Adelante. Sí, una cosita. Me la he leído una vez sola, así, cuando habla de los órganos de funcionamiento del ayuntamiento, no sé si se te ha colado Dani, o si no, te refieres a la Lile, el tema de los tenientes de alcalde. No dice nada. No se me ha colado. Es que, pues bueno, también la Lile no, la ley de bases de régimen local lo regula. Dice cuáles son sus funciones. Si se quiere meter, se mete. Ya me di cuenta que no estaba y que no, pero bueno, sin más, se puede meter. O sea, se puede meter y quitar todo lo que queráis. Se puede meter todas las funciones del alcalde y del pleno que vienen en el artículo 21 y siguientes de la ley de bases. Se puede meter todas las competencias que vienen en la LILE. Se puede meter todo lo que queramos y se puede quitar todo lo que queramos, porque la disposición final ya pone que todo lo no regulado aquí estará regulado por la normativa del sector. Entonces, no sé. Podemos meter todo lo que queráis y se puede quitar todo lo que queráis, dentro de un orden, claro. Bueno, si os parece, entonces nos damos esa fecha tope, planteáis propuestas, ¿vale? A ser posible que sean propuestas, además, pues un poco estudiadas, ¿vale? Estudiadas desde el punto de vista jurídico y que realmente tengan un encaje, dentro de lo que... Quiero decir, yo mañana puedo hacer una propuesta diciendo, a mí me gustaría, sí, pero... Bueno, para eso también vamos a contar con la ayuda de Dani y él mismo nos va a contar cosas que no tienen cabida o cosas que sí, ¿vale? O si no tienen cabida, si pudieran tener de otra manera, pues bueno, pues eso creo que es importante, ¿vale? Si os parece, damos por finalizada la comisión informativa y damos inicio a la comisión de Hacienda, ¿de acuerdo?